¿Qué tal, ingenieras e ingenieros? Mi nombre es Adrián Ortiz, soy del grupo 2MM10 de la materia de neumática e hidráulica y el día de hoy les expondré acerca de la clasificación de las válvulas neumáticas. Pero antes de entrar de lleno al tema, les hablaré un poco sobre estas válvulas. Primero, ¿qué es una válvula? Las válvulas son aquellos elementos neumáticos cuya función consiste en controlar y regular el sentido del flujo del aire comprimido. Entrando un poco en la nomenclatura de las válvulas, debemos de saber que ésta se da por medio de un valor numérico que nos indicará la cantidad de vías y la cantidad de posiciones que ésta tiene. Para ejemplificar mejor, en la parte inferior izquierda contamos con una válvula de 3 vías y 2 posiciones, mejor llamada válvula 3-2, en este caso normalmente cerrada, accionada mediante un pulsador y retorno por muelle. Una vez dicho lo anterior, podemos decir, en términos generales, que las válvulas neumáticas ordenan y regulan el paso del aire comprimido hacia los actuadores. Ahora bien, entrando a la clasificación de las válvulas en sí, tendremos 4 grandes grupos: válvulas distribuidoras, válvulas de bloqueo, válvulas estranguladoras y válvulas de presión. Iniciando con las válvulas distribuidoras, estas, por definición, son elementos que controlan el paso, el paro o la dirección de fluido. Según su construcción, se distinguen dos tipos: válvulas de asiento y válvulas de corredera. Las válvulas de asiento son las que permiten el paso del fluido mientras éste se abre y se cierra mediante bolas, discos, placas o conos. Como algunas ventajas a destacar de estas válvulas están que tienen gran duración, ya que hay pocos elementos de desgaste, y además la fuerza de accionamiento es bastante elevada. Dentro de las válvulas de asiento encontramos dos subclasificaciones: válvulas de asiento esférico, las cuales las podemos encontrar del lado izquierdo, las cuales son de concepción muy simple y por tanto muy económicas. Estas se distinguen por sus dimensiones, ya que son muy pequeñas. Como podemos observar en las figuras de la izquierda, su principio de funcionamiento es bastante simple. Un muelle mantiene apretada la esfera contra el asiento. Lo podemos observar aquí: este es el muelle, esta es la esfera, y vemos cómo está presionando el asiento, por lo cual el aire comprimido no podrá fluir del empalme 1P hacia la tubería de trabajo 2A. Este es el empalme 1P y esta sería nuestra tubería de trabajo 2A. Al accionar la válvula, la bola se separa del asiento. Al momento de accionar el taque, lo que podemos ver es que empujarán nuestra esfera, comprimiendo el muelle y permitiendo así el paso del empalme 1P a la tubería de trabajo 2A. Aquí hay que hacer mención de que es necesario vencer el efecto de la resistencia del muelle de reposicionamiento y la fuerza del aire comprimido para que se permita el libre flujo de aire. La siguiente subclasificación son las válvulas de asiento plano, como podemos ver en la siguiente imagen, que en comparación con las de asiento esférico disponen de una junta simple. El tiempo de respuesta es muy pequeño, puesto que con un desplazamiento corto se consigue un gran caudal de paso. En estas válvulas, al accionar el taqué, se cierra primeramente el conducto de escape A2 hacia R3, porque el taqué asienta sobre el disco antes de abrir el conducto de P1. Al seguir apretando, el disco se separa del asiento y el aire puede circular de P1 hacia A2. Aquí podemos ver este funcionamiento. Aquí es sin el taqué presionado y aquí es al momento de presionar el taqué. Como podemos ver, existe un flujo de presión. En este caso es una válvula distribuidora 3-2, normalmente cerrada. Pasando a las válvulas de corredera, este tipo de válvulas, el paso del fluido se abre y se cierra mediante correderas cilíndricas planas o circulares. Como podemos observar en la imagen, el elemento de mando en esta válvula es un émbolo que realiza un desplazamiento longitudinal, uniendo, separando al mismo tiempo los correspondientes conductos. Como podemos observar tanto en esta imagen como en la de acá, este es el émbolo y dependiendo de la posición permitirá el flujo del aire dependiendo de la posición en la que esté. Como podemos observar, esta es una válvula 5-2, 5 vías, 2 conexiones, accionamientos neumáticos, en la cual el primero mantiene un desahogo de nuestra terminal 4 hacia la 5 y una entrada de presión de nuestra vía 1 a nuestra vía 2.
La corredera está formada por cilindros y discos coaxiales de diferentes diámetros dispuestos consecutivamente, y la fuerza de accionamiento requerida es reducida porque no hay que vencer una resistencia de presión de aire o de muelle, como en el caso de las válvulas de asiento. Para finalizar con las válvulas distribuidoras, tenemos la siguiente clasificación, la cual se da según su número de vías y posiciones. Empezamos con la más simple, que es la válvula distribuidora 2.2. Esta válvula tiene dos conexiones o dos vías y dos posiciones. En este caso, esta es normalmente cerrada, por lo tanto no dejan que el fluido circule en la posición de reposo. Sin embargo, cuando se la acciona y cambia de posición, permitirá el flujo del aire. Como podemos observar, esta es una válvula 2.2, accionamiento por pulsador y retroceso por resorte o muelle, normalmente cerrada. De manera interna tenemos la siguiente distribución. Este es nuestro pulsador, nuestra corredera, nuestro muelle de retorno, drenaje que lo marcan con una letra L, alimentación con una letra P y salida con una letra A. De primera instancia, la primera posición normalmente cerrado, podemos observar que sí. En la siguiente posición, al momento de accionar el pulsador, se liberará la alimentación y permitirá la salida. Como siguiente válvula tenemos la válvula distribuidora E32. Esta válvula son las que tienen tres conexiones o tres vías y dos posiciones. En este caso, las válvulas normalmente cerradas no permiten el paso del fluido en estado de reposo, pero sí permiten la evacuación. Cuando se acciona la válvula ocurre lo contrario, permitiendo el paso del fluido, pero no el de la evacuación. En este caso, este es un símbolo de una válvula distribuidora 3.2, accionamiento por pulsador, retroceso por muelle, normalmente cerrada. De manera interna, tenemos nuestro accionamiento mecánico, que sería el pulsador, nuestro muelle. En este caso vamos a tener dos drenajes, uno marcado con la letra L, uno marcado con la letra T. En la primera posición podemos ver que nuestra alimentación está bloqueada, sin embargo la evacuación está abierta. En nuestra segunda posición pasaría lo contrario. Se taponea la evacuación y se permite el paso del aire. Se abre la alimentación P para que fluya hacia A. Pasamos a la válvula distribuidora 4.2. Estas válvulas tienen cuatro conexiones y dos posiciones. En una de las dos posiciones el fluido pasaría por un conducto y por el otro conducto se utilizaría para la evacuación del mismo, pero al cambiar de posición lo haría a través de la otra, cambiando también el conducto de la evacuación. De manera simbólica tenemos esta válvula distribuidora 4.2, accionamiento por pulsador, retroceso por muelle. Como podemos ver, en la primera posición mantiene una presión de nuestro punto P a nuestro punto B y una evacuación de A a T. De manera interna lo tenemos de esta manera. En este caso, en vez de tener letras, tenemos números 1 a 2. Está permitiendo el paso del aire, por eso se ve con un color de azul más oscuro, y el 4.3 funge como una evacuación. La siguiente configuración o la siguiente posición tenemos que de 1 a 4 hay una presencia de, bueno, existe flujo de aire, y de 2 a 3 sería nuestra evacuación. Es por eso que tiene un color azul más tenue. Pasamos ahora a las válvulas 5.2. Tienen 5 conexiones o 5 vías y 2 posiciones. Su funcionamiento es parecido al de la válvula 4.2, con la diferencia de que la válvula 5.2 contiene dos salidas escape, las cuales están marcadas con estos pequeños triángulos y son numeradas con el número 5, el número 3. De manera interna tenemos esto. En la posición 1, nuestro R, nuestro primer escape está taponeado. Tenemos flujo de aire de P a A, por eso lo podemos notar con un azul un poquito más fuerte, y de B a S tenemos nuestra ruta de evacuación del aire. Y cuando pasa a la primera posición vamos a tener taponeada S, nuestro segundo escape. Vamos a tener habilitado de P a B como flujo de aire, y de A a R va a ser en este caso nuestra ruta de evacuación. Pasamos con esta válvula que es 4.3, que tiene 4 conexiones o 4 vías y 3 posiciones. La posición de reposo es la intermedia, es decir, las otras dos posiciones se obtienen accionando la válvula. Esa posición intermedia puede tener las conexiones cerradas, taponadas, o también tenerlas unidas entre sí, con la cual se conoce como posición de ajuste, excepto
el de la presión, para que así el cilindro se pueda mover y posicionarlo fácilmente. De este lado tenemos los símbolos más comunes dependiendo de la configuración interna. Este es un centro tándem, centro cerrado, centro abierto, centro flotante. De este lado podemos ver los posicionamientos del vástago dependiendo de la configuración. Este es un centro tándem y este serán las posiciones del vástago dependiendo la primera posición, la segunda posición y la tercera posición. Hasta aquí hemos concluido con las válvulas distribuidoras. Ahora bien, pasaremos al segundo grupo de clasificación, pero antes tendremos un subcriterio de selección para estas válvulas, el cual sería por tipo de accionamiento, ya sea manual, mecánico, neumático, eléctrico. El segundo criterio es por el número de vías y posiciones. Las posiciones más comunes es 2 posiciones, 3 posiciones. El número de vías más común es 2 vías, 3 vías, 4 vías, 5 vías. Y tenemos un último criterio que es construcción interna, ya sea por asiento o por corredera. Ahora bien, vamos a pasar con las válvulas de bloqueo, las cuales por definición son todas aquellas válvulas que bloquean el paso del fluido en una dirección, dejando que pase en la otra. En esta clasificación encontraremos 4 válvulas principales. La primera es la válvula antirretorno. Este tipo de válvula bloquea el paso del fluido en una dirección, dejando que pase en la dirección contraria, eso sí, con una pérdida de presión, aunque mínima. En la imagen, esta en la de en medio, se puede observar cómo el fluido circula de izquierda a derecha, superando la fuerza del muelle, y en el sentido contrario, que sería de izquierda a derecha, se taponea con esta pequeña esfera, y por lo tanto no circularía. De manera interna, vemos cómo es nuestra válvula de bloqueo antirretorno, que tiene un filtro de polvo, la válvula antirretorno, el muelle, un filtro sinterizado y una válvula de corte termosensible. Y del lado derecho tenemos la simbología más común de nuestras válvulas antirretornos, ya sea con muelle, sin muelle, con estrangulador unidireccional, pilotada al cierre, pilotada a la abertura. Después vamos a pasar con la válvula selectora de circuito, también se le conoce como válvula O. Esta válvula tiene 2 entradas y una única salida, y su funcionamiento es simple, como podemos observar aquí: una entrada, otra entrada, una salida. Siempre que exista presión en una de las 2 entradas, el fluido circula hacia la salida, quedando bloqueada la otra entrada, como lo podemos observar aquí. Si entra del lado izquierdo, se tapona el lado derecho, hay un flujo de aire hacia la salida. Si entra por el lado izquierdo, se tapona el lado derecho y hay un flujo de salida. De manera física se ve así nuestra válvula selectora. Ahora bien, vamos con la válvula de simultaneidad, también conocida como válvula Y. Esta válvula también tiene 2 entradas y una única salida. En este caso tenemos entrada X, entrada Y, salida A. Pero a diferencia de la anterior válvula, es necesario que exista presión en las 2 entradas para que circule fluido hacia la salida. Si no se diese ese caso, no circularía el aire. ¿Cómo lo podemos notar aquí? Si solo hay presencia en un lado, ya sea lado izquierdo, lado derecho, jamás existirá flujo hacia la salida. Sin embargo, independientemente de qué lado presionemos primero, si se llegan a presionar los dos, existirá un flujo de salida. Y esta es nuestra válvula de simultaneidad de manera física. Ahora muy bien, finalmente tenemos las válvulas de escape rápido. Estas válvulas se utilizan cuando se necesitan velocidades mayores a las habituales en el movimiento de cualquier cilindro. Se suelen poner justo en la entrada y o en la salida del cilindro. Si se quiere meter presión por este punto, la válvula bloquea la salida de escape y toda la represión va hacia el cilindro, efectuando el movimiento sin ningún problema. Como lo podemos ver, esta es nuestra simbología, esta es nuestra válvula de manera física. Y estos son los diferentes casos en los que los que puede presentar nuestra válvula de escape rápido. Esta es una posición de no actuado, en donde está el cilindro retraído. La siguiente es una donde existe una válvula direccional actuada, el aire fluye dentro del cilindro, y la válvula direccional en reversa es que el aire del cilindro se escapa a la atmósfera. Aquí podemos ver las diferentes posiciones: posición A, posición B, posición C. Una vez concluida la clasificación anterior, entramos a las válvulas reguladoras de caudal o válvulas de estrangulación. Estas tienen la misión de regular el paso del fluido a través de las tuberías para repercutir en el movimiento de los cilindros. En esta ocasión solo tenemos 2 válvulas que están dentro de este grupo. La primera es la válvula reguladora de flujo bidireccional, que regula la cantidad de fluido en las 2 direcciones en las cuales puede circular. Como podemos ver,
Estas son nuestra simbología. De este lado tenemos una válvula reguladora de flujo bidireccional no ajustable y de este lado con la flechita ajustable. Esta es su forma física y este es su funcionamiento. Como podemos ver, tenemos aquí el tornillo que va a permitir el regular el flujo ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Muy bien, pasamos con las reguladoras de flujo unidireccionales, las cuales solamente regulan en un sentido, con lo que en el sentido contrario circularía sin regulación alguna. Esto quiere decir que si el aire entra por la izquierda, la válvula antirretorno le impedirá la salida por el orificio de la derecha. En consecuencia, el aire tendrá que pasar por la abertura que le deje el tornillo regulador. Cuando entre por la derecha, empujará la bola de la válvula antirretorno y saldrá libremente por la salida de la izquierda. De igual manera, el símbolo más común. Esta es la válvula física de Festo y este es el funcionamiento. Si entra de derecha a izquierda, tiene libre, ya que empuja el émbolo, hace que se comprima el muelle, fluye. Si es de izquierda a derecha, la entrada va a ser regulada, se taponea y el flujo lo regularemos con este tornillo. Finalmente, llegamos a la última clasificación, las válvulas de presión, las cuales tienen la misión de controlar dicho parámetro para que la instalación funcione según los movimientos y las fuerzas calculadas dentro de los niveles de seguridad establecidos. En esta clasificación existen tres tipos de válvulas. La primera, la que estamos observando en pantalla, es la limitadora de presión, la cual su principal función es proteger una instalación neumática de una sobrepresión y la cual debe ser colocada donde no queremos que la presión supere un valor previamente establecido. Esta es la simbología más común, esta es su forma física y este sería el funcionamiento. Tenemos nuestro tornillo, este es el muelle, vamos a regular la entrada de presión, esta es la entrada de presión y esta va a ser la salida, que es con la letra T. Y existen también las válvulas reguladoras de presión que tienen como misión mantener lo más constante posible la presión de trabajo, a pesar de que la presión de entrada pueda variar. Existen dos subclasificaciones, las que contienen orificio de escape y las que no contienen. En este caso me equivoqué en la posición de los títulos. Esta es la reguladora de presión sin orificio de escape y esta es la reguladora de presión con orificio de escape. La válvula de presión con orificio de escape utilizan este mismo orificio para bajar la presión de trabajo cuando por cualquier razón sube esta presión. Y en las válvulas de presión que no contienen orificio, las cuales son estas, lo único que se consigue cuando sube la presión de trabajo es que se cierra el paso para que no siga aumentando la presión, pero la única forma de que baje esta, si es que ha subido, es que el sistema empiece a trabajar, es decir, que los elementos empiecen a moverse. Y finalmente, tenemos los criterios de selección generales para cualquier tipo de válvula neumática. La primera va a ser de acuerdo a su función, como habíamos visto, ya sea válvula distribuidora, válvula de bloqueo, válvula de estrangulación o válvula de presión. Vamos a tener la presión nominal, la cual será dada por el diseñador o calculada, y los materiales de construcción interna, ya sean de asiento o de corredera y sus respectivas subclasificaciones. Los últimos tres va a ser por tipo de accionamiento, ya habíamos mencionado, manual, mecánico, neumático y eléctrico, el número de vías y de posiciones, las más comunes 2 posiciones, 3 posiciones, el número de vías más comunes 2 vías, 3 vías, 4 vías, 5 vías y finalmente criterios comerciales, ya sean establecidos en este caso por la existencia de ciertas válvulas, por el presupuesto y o por criterio del diseñador. Pues bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Adrián Ortiz y esto fue la clasificación de las válvulas neumáticas.